Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis de Bitcoin de hoy. En el vídeo de hoy vamos a estar comentando lo que es solamente el análisis técnico, ya que por parte de los fundamentales no hay nada que merezca la pena comentar desde mi punto de vista. También os recuerdo, como siempre, de que en la descripción del vídeo tenéis disponible toda la información sobre cómo podéis obtener los bonos para operar en Bybit para todo aquel que le interese conseguir un extra de liquidez o probar la plataforma. Así que si le queréis echar un vistazo, sobre todo ahora que hay mucha gente que seguramente esté emigrando de Binance por las nuevas políticas que están adoptando, pues quizás esta pueda ser vuestra nueva plataforma, ya que yo personalmente es la que yo utilizo para operar y las condiciones para operar son bastante buenas, así que si le queréis echar un vistazo, como siempre, tenéis todo en la descripción. Bien, dicho esto, vamos a comenzar revisando cuál es la situación de Bitcoin de hoy. Recordaros de que hoy el mercado tradicional de Estados Unidos, ¿vale? Lo que son las bolsas, pues están cerradas. Y quizás por ese motivo sí que hoy tengamos un poco menos de volumen de lo habitual. De todas formas, eso podría significar que mañana, martes, pues sí que haya más actividad. Pero bueno, lo iremos viendo a medida que vayan pasando los días, a ver cómo se va resolviendo todo. De todas formas, sí que tengo alguna cosilla interesante que comentar en el día de hoy. Así que vamos a revisar de primeras así, pues cómo está la situación un poco más macro. Finalizamos la semana pasada, una semana negativa. Sí que es cierto que fue una semana de caídas que tampoco fue una continuación muy fuerte, o sea, hasta el momento parece ser que sí que Bitcoin ha conseguido detenerse en toda esta zona y estamos viendo cómo poco a poco ha ido reduciéndose el volumen, sobre todo de la caída de lo que fue el 13 de junio, ¿vale? Esa semana que tuvimos caídas muy fuertes, pues parece ser que de momento hayan finalizado. De todas formas, vamos a ver un poco cómo está a nivel estructura en lo que es el corto plazo, ya que todavía estamos en la estructura mayor esperando un poco a ver si hay algún tipo de confirmación, retest, hasta quizás la zona de los 29.000. No sé, de momento no veo todavía que Bitcoin tenga intención o al menos haya conseguido hacer una estructura que llegue a esa zona o que nos permita buscar esa zona. Así que por el momento yo creo que todavía debemos de estar aquí un tiempo, ¿vale? Sobre esta zona esperando y a ver si Bitcoin nos da huellas más en el corto plazo que nos puedan determinar si conseguirá reingresar a los 29.000 o si por el contrario continuaría la caída. Pero yo creo que de momento la situación actual es de esperar sobre esta zona, ¿vale? Sobre los 20.000 más o menos, y yo creo que estaremos ahí un tiempo. Bien, volviendo a lo que es el corto plazo, lo que es el gráfico diario ahora a priori pues no hay mucho que comentar. De hecho voy a poner el VWAP, ¿vale? Para ver todo cómo está. Como veis ahora mismo tenemos los dos VWAPs por esta zona, o sea que tampoco hay ninguna resistencia ahora mismo por la zona de los 23.000. Pero sí que es cierto que tenemos todavía la de la estructura, ¿vale? La de la parte alta de lo que es el rango mayor. Así que de momento quizás la presión más fuerte a la baja debería estar justo donde estamos actualmente. Esto lo uniremos ahora en un gráfico de una hora porque aquí es donde creo que vamos a ver más claro qué es lo que ha estado sucediendo en estas últimas horas. Y es que al final el escenario se desarrolló como esperábamos, la proyección de ayer se acabó cumpliendo y de hecho no tardó demasiado. Vimos cómo el precio alcanzó la zona de los 19.500, que era ese primer objetivo que teníamos después de esta limpieza que comentábamos, que era un evento bastante importante y con lo que nos daba la posibilidad de ver que quizás estábamos en una estructura de acumulación en el corto plazo. Esto, como os dije, es positivo de cara a una posible recuperación, pero no hay que olvidar, ¿vale?, la estructura mayor, que en este caso nosotros estamos por debajo de la estructura mayor, ¿vale? O sea, aquí lo que estamos esperando es, en esta estructura menor, si nos da la confirmación de ruptura de la estructura mayor de cara a seguir cayendo, ¿vale? Porque como veis hemos roto la estructura por la parte de abajo, además tuvimos este evento que podríamos considerarlo una limpieza. Entonces esto en lo que es la estructura más grande sí que nos determinaría que quizás estuviésemos en una redistribución. Pero para confirmar eso es muy importante que aquí también veamos esa redistribución, ¿vale? Porque en el momento en el que tuvimos este otro evento, la posibilidad de que todo esto fuese una acumulación aumentaba. Pero ¿qué pasa?
que si venimos aquí desde cerca veremos como Bitcoin rechazó toda esta zona, ¿vale? El precio, pues en cuanto llegó a estos niveles, acabó otra vez retrocediendo a la parte de abajo de lo que es la estructura y bueno, la acabó perdiendo, de hecho. Así que ahora mismo la situación de momento todavía creo que no se ha aclarado, pero sí que podemos ver ciertas huellas para empezar a plantear los diferentes escenarios. Bien, volviendo a lo que es la estructura pequeña, que es lo que nos interesa a priori, viendo que ya hemos salido de la estructura mayor, y a lo que estamos esperando es a la confirmación de redistribución. ¿Esto cómo lo voy a hacer o cómo yo al menos voy a estar esperando a que lo haga el precio? Bien, ayer, como os comentaba, los objetivos eran primero los 19.500 y luego la parte alta en los 19.600. Objetivos cumplidos. ¿Qué pasa? Que después de haber llegado a estos objetivos, lo que ha hecho el precio ha sido retroceder, ¿vale? Retroceder, y además esperábamos que después de haber testado esta zona, volviesen a la parte baja de lo que es el rango. ¿Qué ha pasado? Que no ha llegado, ¿vale? Se ha quedado por el camino. Esto sí que nos puede demostrar que quizás hay un poco de presión comprobada en estos niveles y que todavía no permiten que Bitcoin llegue a los niveles de los, en este caso serían los 19.000 casi, o sea, 18.900 y pico. Entonces, aquí sí que podríamos anotar un punto a favor por el escenario de acumulación que teníamos planteado. ¿Qué pasa y qué está pasando en estos últimos minutos prácticamente? Pues que hemos tenido una subida bastante fuerte de Bitcoin, de hecho, como veis el volumen la ha acompañado y ahora en el momento en el que está retrocediendo el volumen quizás ha caído un poco más, no demasiado, ¿vale? Porque en general creo que el volumen sigue siendo alcista. Pero en el momento en el que deberíamos de ver ese retest, a mí personalmente no me está dando demasiada confianza. Y ya sabéis que, sobre todo en este caso en el que estamos volviendo a reingresar al rango mayor, que sería este que tenemos por aquí, lo que vamos a esperar es ver si Bitcoin llega a hacer algo de este estilo, si tiene un retest y si a partir de aquí sigue cayendo. Porque si nos diese, sobre todo yo creo que lo importante es volver a reingresar al rango pequeño. Porque si nos diese, ¿vale? Este reingreso, yo creo que ya sería la clave a confirmar, sobre todo también porque tenemos el VWAP por esta zona, de que esto se ha convertido en una redistribución, ¿vale? Que tendríamos que plantear el escenario contrario al que tendríamos anteriormente. Y entonces ahí los objetivos pasarían a ser, pues, los contrarios a los que tuvimos en el día de ayer, ¿vale? Que serían justamente la parte baja del rango pequeño y luego la parte de abajo también de toda la estructura. ¿Vale? Que serían sobre los 19.130 más o menos y los 18.980 aproximadamente. Estas serían un poco las zonas que tendríamos que vigilar a partir de las próximas horas, pero como os comento es muy clave, quizás no tanto lo que es el retesteo de esta primera zona, porque creo que tampoco hay mucho margen, o sea que yo quizás sí que esperaría, a ver que eso lo dibujo un poco mal, quizás esperaría a ver si después de reingresar vuelva a dar esta confirmación, ¿vale? Aunque nos confirmase en esta zona, yo quizás esperaría más a que nos diese el reingreso completo, ¿vale? A lo que es pues el rango menor y a toda esta estructura. Porque ahora mismo, ¿vale? Quizás nos está dando una posible oportunidad de entrar para luego seguir subiendo. Porque como os digo, aunque esta zona haya sido rechazada, también tenemos esta limpieza por la parte de abajo y ahora mismo la estructura desde mi punto de vista, sobre todo como está también por encima del VWAP, podría mantenerse alcista si en las próximas horas llegamos a aceptar toda esta zona con compradores. A priori parece ser que no está siendo así, porque como veis el volumen de esta última vela sobre todo está siendo bastante bajo, pero yo para tener más confianza en el movimiento esperaría al reingreso a la zona esta de los 1500 más o menos y junto con la confirmación y el gatillo de entrada, pues entonces ya pondría rumbo a, bueno, en este caso primero los 19.100 y luego 18.960, ¿vale? Aproximadamente. ¿Qué pasa si esto se confirma y si esto sucede? Pues desde mi punto de vista, si llegamos a ver este movimiento y este cambio de paradigma a una redistribución, lo que tendríamos en la estructura mayor sería la confirmación para seguir cayendo, ¿vale? Para tener una continuación bajista. Con un objetivo quizás por lo menos hasta lo que fue el mínimo anterior, que sería sobre los 17.500 aproximadamente, ¿vale? Entonces
Hay que tener cuidado y hay que tener bastante vigilada toda esta zona porque, como os digo, va a ser la clave para ver si tenemos una continuación bajista. O si por el contrario, si llegas a aceptar esto y vemos un reingreso al rango, entonces aquí es donde quizás podríamos buscar la oportunidad de comprar para buscar un objetivo de los 21.600, ¿vale? Que este sería el otro escenario, pero viendo ahora mismo cómo se está desarrollando esta estructura, yo creo que si llegamos a ver ese reingreso, la continuación bajista será lo más probable. Así que nada, dicho esto, vamos a revisar un poco los indicadores si os parecen. Comenzamos en este caso revisando cuál es la situación en Bookmap. Ya sabéis que si queréis probar esta herramienta tenéis el link en la descripción y de hecho tiene su versión gratuita, con lo que vais al link en la descripción, al apartado de pricing y elegís la opción gratuita si estáis interesados. Bien, lo que os quería comentar, sobre todo esta mañana que lo había comentado por Twitter, hemos estado viendo que han intentado defender bastante bien la posición de Bitcoin, ¿vale? Porque teníamos aquí en este retroceso como en la zona de los 19.360 empezaron a entrar compras a defender, ¿vale?, estos niveles. Y de hecho, como veis, un poco más adelante, cuando Bitcoin siguió subiendo, estas órdenes que estaban en los 19.360 pasaron a los 19.460. O sea, han estado presionando al precio al alza, hasta que al final ha empezado a entrar volumen de retails que han empezado a llevar el precio aún más arriba y ellos han empezado a absorber pues estas compras de retails con ventas en la zona de los 19.680. Vale, entonces aquí es donde vemos que ha habido sobre todo mucha absorción de ventas y a partir de ahí el precio pues ya perdió la fuerza alcista. También veíamos como en los niveles de los 20.000 y pico más o menos, toda esta zona de aquí, pues teníamos una resistencia bastante interesante a corto plazo, pero yo creo que la clave de la pérdida de fuerza del movimiento alcista estuvo aquí en los 19.650 cuando el precio absorbió todas las órdenes de venta que se habían puesto por aquí, ¿vale? Y aquí fue ya a partir de donde empezó el precio a retroceder. A partir de ahí creo que no veo nada. En principio creo que ahora mismo sí que hay un poco más de resistencia. Bueno, no tanta, no tanta, porque sí que a partir de este último movimiento bajista se ha ido quitando órdenes de compra de esta zona y donde parece que están empezando a entrar es en la zona de los 18.800. De todas formas, para ver esto mejor vamos a ir a la versión web, que ya sabéis que ahí tenemos el multibook. Y aquí vamos a revisar si es cierto lo que estamos observando, pero con una vista un poco más amplia, ¿vale? Con diferentes exchanges. Como veis aquí teníamos una zona de suelo bastante interesante, donde intentaron pues frenar al precio y de hecho lo consiguieron sobre los 19.000. Pero vemos como en la zona de los 18.500 se han ido retirando órdenes de compra en estas últimas horas, donde se mantienen fuertes en los 18.000, en los 17.800, casi 700 están empezando a entrar algunas también, 17.500 ha ganado fuerza en estas últimas horas, los 17.000 se mantienen, 16.500 como veis poca fuerza compradora, pero luego 16.000 y 15.000 se mantienen bastante fuertes. ¿Vale? Como veis son en general niveles clave que bueno, hay que tener vigilados y ver dónde está la mayor probabilidad de que tengamos un volumen de parada en el caso de que se dé una caída. Hay bastante volumen comprador, sobre todo en la zona de los 15.000, así que bueno, habrá que tenerlo todo esto vigilado. Y ya para finalizar por aquí el análisis, si os parece, cargamos un mapa de liquidaciones, revisamos el CVD para ver también qué es lo que están haciendo desde los diferentes exchanges. En este caso vimos cómo por parte de Binance estuvieron cerrando muchísimas posiciones en el primer pumpeo, ¿vale? Por toda esta zona de aquí, sobre los 19.500, pero luego empezaron a recomprar agresivamente para llevar al precio más arriba. Sorprendentemente, no sé muy bien por qué este movimiento, pero bueno, es lo que hicieron. Por parte de Coinbase han seguido al movimiento, de hecho han tenido incluso alguna compra fuerte por estos niveles donde está actualmente el precio. Aunque desde FTX en este caso sí que vemos como, bueno, estuvieron vendiendo un poco de spot antes de la subida, pero luego han seguido todo lo que es la subida, ¿vale? Y bueno, para finalizar con el análisis, lo que os comentaba, el mapa de liquidaciones. Ahora mismo donde vemos mucha liquidez es por parte de los long. Seguramente con la subida de hoy haya entrado bastante confianza en lo que es el retail para empezar a meter longs, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Porque empezamos a ver que hay un clúster de liquidez bastante interesante en la zona de los 18.800.
También tenemos más liquidez a partir de los 17.600 y luego aquí atrás es que hay muchísima liquidez, pero esto está ya sobre los 14.700, 13.400. Por parte de los short, donde empezamos a encontrar liquidez es a partir de los 20.700 hasta pues casi los 21.800 diría yo. Pero como veis a priori donde está toda la liquidez en este caso es por parte de los long, ¿vale? Así que hay que tener cuidado porque está ganando fuerza esta estructura redistributiva que os comentaba y posiblemente la continuación bajista. Así que nada, espero os haya gustado el análisis de hoy y nos vemos en el próximo vídeo.